Buenos días, tardes, noches, amigas y amigos y amigas del enemigo. Mi nombre es Juan Antonio Canoyan, digo, Juan Diego Barrera. Espero estén todas, todos y todos muy bien. Nos encontramos el día de hoy con un explorador de Islas Atlánticas, con un ahora cantautor, con un músico con una larga trayectoria, también profesor de música, damas y caballeros, nada más y nada menos que Andrés Gualdrón, también conocido como Hola, Animal Blanco. ¿qué más? ¿Cómo estás, Juan Diego? Muy bien, muy bien. Un gusto hablar contigo. Por dar un poco de contexto a la audiencia, Andrés ha tenido muchísimos proyectos, entre ellos, pues quizás por el que más se ha dado a conocer, probablemente es Andrés Baltorán y los animales blancos, después transformaba animales blancos de manera plural, pero tiene otros proyectos como Magallanes, un proyecto de electrónica. También colaboró con Julián Mayorga en Islas Atlánticas el año pasado. Dentro de ese tiempo del 2020 también sacó proyectos más o menos sueltos como el de Venados del Alba. Ujú. Y también pues ha estado haciendo música por su cuenta como Animal Blanco, pero también como Andrés Gualdrón en una creo que es la única canción que hiciste bajo ese nombre electroacústico que fue la de Me Orden Mundial, ¿cierto? Ah, sí, Con, sí, 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 con con, Laura. con Quiero ser Ana Torroja. Quiero ser Ana Roja, alias Laura Vargas, sí. Laura Vargas, también conocida por las Yumeñas. Ujú. Entonces creo que esos son como así por votar nombres que quizás conocen, pero como se darán cuenta de entrada son proyectos muy disímiles. También hizo un EP en el 2019 con Las Hermanas. eh, Ujú. y mejor dicho, como se dan cuenta que hay jazz, aquí hay rock, aquí hay coqueteos con la música andina, hay música electrónica y ahora estamos en la fase Animal Blanco que es pues de cantautor. Cuéntanos un poco Ujú. cómo pasó esto de pasar de ser como una de las personas con proyectos más estridentes Ujú. y locos y variopintos a este formato mucho más íntimo que es Animal Blanco. Ujú. Bueno, pues por la descripción que haces ya como que se nota que el rollo mío es la dispersión, ¿no? Y, y es una cosa como que se supone que en términos como de carrera o de profesión o de industria no es algo como eh, muy aconsejable, pero es la manera en la que mi carrera musical como que se ha desarrollado, como sacando muchas cosas distintas, con proyectos diferentes que tienen un disco y luego se pierden y luego reaparecen tiempo después y saco otro disco y no, o sea, no hay como, muchas veces no hay como una continuidad entre una cosa y otra. El proyecto como que más continuidad tuvo fue Animales Blancos, que con ese sí sacamos como tres o cuatro discos como seguidos. Y bueno, ¿por qué lo de la canción y ahora el proyecto como de guitarra y voz y la cosa como menos estridente? Pues en realidad es como una vuelta a lo primero en realidad que me interesó hacer a mí. Eh, el primer disco de Animales Blancos es un disco que tiene varias canciones que son de solo guitarra y voz. Y en realidad, eso fue por allá en 2011, todo el disco fue grabado de esa manera. Primero hice las tomas de guitarra y voz en el estudio de un amigo que se llamaba Daniel Montoya, se llama Daniel Montoya, y luego eh, ya sobre esas pistas yo empecé como a construir arreglos, a poner sintetizadores, a poner muchas capas de ruido, ¿no? Porque en esa época como que la estética que yo estaba buscando, yo la denominaba en ese momento como canción experimental, ¿cierto? Eh, que no sé, es algo que para mí es análogo de pronto a lo que, bueno, análogo o más bien un intento de hacer algo como lo que hizo Björk en algún momento, ¿cierto? Que era como canciones medio pop y todo, pero con una estética muy ida hacia la electrónica experimental. Y bueno, hay muchos otros ejemplos de cantautores que trabajan de esa manera, ¿cierto? Björk no es una cantautora, pero trabaja un poco de esa manera. Y de todas maneras, en ese disco hubo temas en los que no hubo necesidad ni siquiera de poner esos ruidos, ¿cierto? Y ni poner esas capas, sino simplemente eran como la guitarra y la voz. Y muchas de las presentaciones que hice de ese disco y en general de Animales Blancos muchas veces tenían ese formato y en realidad eso era lo que yo quería hacer, como ser un man que escribe canciones, ¿cierto? Y mis influencias siempre fueron por el lado de, bueno, de los cantautores argentinos, sobre todo Spinetta, que es como mi gran influencia, y también por el lado de Bob Dylan, ¿cierto? Más recientemente Eduardo Mateo.
En todo caso, como que la exploración y la dispersión y la locura y todo me fueron llevando como por el lado de proyectos más instrumentales, como el de Islas Atlánticas, como Magallanes, que los dos son completamente instrumentales, pero después analizando me di cuenta que ese rollo tenía que ver como con una pelea con la voz, ¿cierto? Con el canto. Y durante 2019 yo viví en Europa, en Austria, y allá pues pasé un montón de tiempo como solo, teniendo unas conversaciones ahí como internas muy profundas, como de la vida. Y me di cuenta que una cosa que tenía que hacer como para, de alguna manera, cerrar un ciclo y abrir otro y retomar un proceso muy importante era hacerme cargo de mi propia voz, ¿cierto? Y volver a sacar música cantada, digamos. Entonces, apenas llegué a Bogotá, llegué muy firme con ese propósito, armé una banda con 4 amigos, uno se llama Daniel Molano, otro se llama Daniel Montañez, también me colaboraron por ahí María José Salgado y Paula, eh, pucha, Paula, se me acaba de ir el apellido de Paula, y Paula Contreras. Y habíamos empezado a ensayar con ese grupo, hicimos un toque en Matic Matic y tú, toma tu pandemia, se cerró todo. Eh, Como que no pude seguir con la banda, pero necesitaba de alguna forma seguir con ese ímpetu de grabar la música. Y en esas, oyendo como las grabaciones de ese concierto que hicimos, me di cuenta que todavía faltaba como un trabajo todavía más fuerte con la voz, como de seguir explorando con ella. Entonces durante la pandemia aproveché y empecé a estudiar mucho, a cantar mucho, a meterme mucho en el rollo, como tú, pues una persona muy importante en ese proceso fue Francisco Martí, que fue como mi asesor vocal un poco no, pues mi asesor vocal y mi profesor. Francisco Y Martí de la Burning Caravan, The para... Burning Caravan, sí, que él es como un cantante muy pro y es como, bueno, tenemos también varios proyectos ahí con él que ya saldrán del tintero. Y, y entonces decidí yo pues grabar el disco Guitarra y Voz. En esas un día tomando una cerveza con el parcero Eblis Álvarez, quedamos en que él iba a grabar eso y lo iba a producir un poco en términos de sonido. Y así fue como sucedió. Esa es como una versión larga de todo el proceso, de por qué terminó otra vez como haciendo canciones a guitarra y voz. Ok, genial, genial. Sí, hay una entrevista hace rato en la que tú hablabas, un poco te pedían que enumeraras algunas influencias y tú mencionabas en ese entonces con Animales Blancos a Beca, Spinetta, a Uh -huh, Landero, uh -huh, a Steve Reich, a Bob uh Dylan, -huh. y creo que muchas de esas cosas igual siguen aquí, ¿no? Sí, Como justamente lo que decías, el proyecto cantautoral no es algo del todo nuevo porque sí hay cosas de Animales Blancos que siempre han tenido ese elemento. uh -huh, Sin embargo, aquí se encuentra con una versión un poco quizás más desnuda, ¿no? uh -huh. Que es muy interesante y creo que sí le da como la vuelta, ¿no? A todo ese proceso. Sobre eso, quería preguntarte por el proceso justamente con Eulis, que también es otro personaje que hemos conocido, sobre todo en proyectos pues muy disímiles, Uh ¿no? -huh. Proyectos también muy estridentes, también muy psicodélicos, también muy llenos de sintetizadores y de procesos. Uh -huh. ¿Cómo ha sido esa relación con Eulis para hacer un proyecto ahora con cantautor? Pues digamos que con Eblis siempre, bueno, él es una persona que pues yo le tengo un aprecio muy grande porque desde el momento en el que salió el primer disco de Animales, por allá en 2011, cuando el grupo era muy caleto, o sea, siempre fue muy caleto, pero en ese momento pues lo era aún más porque recién estaba iniciando, como que fue una persona que siempre tuvo un oído como muy atento y apoyó mucho al grupo. Entonces recuerdo que en esa época hicimos también un concierto juntos con Meridian, que era como de nuestros primeros conciertos. Imagínate estar tocando con Meridian Brothers, uno recién empezando con su banda, era wash, era una chimba. Y, y en parte lo que decía que le llamaba la atención del proyecto era que conservaba esa estética como de canción, a pesar de toda la cuestión psicodélica que había y ruidosa y de electrónica, igual conservaba como un ancla muy fuerte en la canción y eso, bueno, tiene también como una especie de ADN
bueno, no me gusta tanto decir ADN, pero ya lo dije, como de ADN latinoamericano, ¿cierto? Como por ahí se ven muchas esas influencias de cantautores pues del continente, que esa es una cosa que para mí pues es muy importante dentro de la cultura musical como de estos lares y en ese proyecto pues aparecía a su manera y yo pienso que eso como era algo que también como que llamaba la atención y él me decía que le parecía como bacano. Y, y pues por ese lado realmente siempre seguimos como conversando, muchas veces compartiendo música, ¿cierto? Y, y creo que pues él siempre me había dicho como que en algún momento algunas me dijo como siempre que estoy de viaje yo trato de comprarme es como discos donde encuentre canciones de guitarra y voz o de cantautores, como que ese formato me interesa. Y lo que pasó acá es que fue como un papayazo pues para producir un disco chévere, ¿cierto? Eh, y para que él, pues yo desde mi lado explorara la cuestión de la canción, de la voz, de la guitarra, pero para que él también desde su lado explorara la manera de grabar y encontrar una estética cercana a la de esos cantautores latinoamericanos y de otras épocas eh, que pues de los que siempre hemos hablado, ¿cierto? Porque pues por lo que ve uno del trabajo de Eblis es que él es un personaje que siempre está en la búsqueda de sonoramente emular y comprender y reproducir ciertas estéticas, sobre todo de la grabación y del sonido, ¿cierto? Entonces hay mucha música de él que un- eh, puede sonar como una grabación vieja, lo-fi por allá de los años 70, por ejemplo, eso que sacó de la policía, de Meridian Brothers y bueno, eh, pero si uno va oyendo lo que él hace también, digamos, eh, ¿cómo es que se llama el dúo? El Chúpame el Dedo también, como ese sonido blaquero, ¿cierto? Entonces, Eblis es un man muy hábil para emular estéticas sonoras diversas y sobre todo de otras épocas en las que se utilizaban tecnologías de grabación que no son las de ahora, ¿cierto? Y para desde las herramientas digitales emular esas tecnologías. Entonces ese también fue el reto con este disco, ¿cierto? Que sonara como suena Eduardo Mateo, como suena Violeta Parra, como suena Atahualpa Yupanqui, como suena Bob Dylan, como suena Silvio Rodríguez, ¿cierto? Y entonces yo lo vi a él muy conectado, dándose la pela con eso, microfoneando, buscando unos micrófonos viejos, jugando con el espacio. Y pues él es un man que tiene un conocimiento muy técnico, muy vasto en esas cosas y pues el disco quedó con un sonido muy especial gracias a eso. Como esa fue ahí como la llave que hicimos entre mi interés y el interés que tenía él. Específicamente Atahualpa Yupanqui, Violeta Parra y quizás Silvio Rodríguez son tres que yo considero quizás las influencias que hacen converger este proyecto de Discos Cabeza. ¿Cómo ha Uh sido -huh. específicamente ese proceso de tu entrar a ese proyecto? ¿Cómo funciona ese proyecto del que tampoco sabemos Uh mucho? -huh. Eh, Sí. Porque ha pasado quizás un poco bajo radar y ha sido muy en palabras del disco, algo muy para corazones diletantes, como que están Ajá. ahí como escarbando, cómo Sí. funciona esa dinámica y cómo entras estoy en ese rompecabezas. Bueno, Discos Cabeza es la disquera de dos amigos míos, que pues digamos yo entro ahí como un poco por amiguismos, porque son amigos míos de toda la vida, o sea, desde la época del colegio realmente, que son Astrid Ávila y Juan Felipe Pérez. Entonces Astrid Ávila, bueno, ellos dos en realidad son dos personajes muy interesantes porque siempre están como haciendo proyectos o digamos apoyando proyectos desde lugares muy distintos. Entonces, por ejemplo, hace poquito sacaron un fanzine eh, súper lindo con un montón de ilustradores en el que hacían reflexiones como sobre la comida, porque Juan Felipe también pues es cocinero y chef. Y han sacado pues los discos de Las Extintas, sacaron también el disco de Cerro Oriental, ¿cierto? Que es el grupo de Santiago Rudas. Y es muy bonito porque es a la vez que sí prestan como servicios de un sello, ¿cierto? En el sentido de que ellos se encargan de la prensa, se encargan de un montón de cosas como prácticas. En realidad, yo pienso que son personas que tienen como un interés no tan corporativo en el asunto, sino como de agitar la escena más de un lugar como colectivista o como un poco más armando lazos que no necesariamente sean lazos
de empresa, ¿cierto? O corporativos. Eh, y entonces, en parte por eso, pues los proyectos son como muy low-fi, ¿cierto? Como ese proyecto de los jalapeños olvidados, que tienen un disco, una chimba. Y pues mi disco entraba muy bien ahí, ¿cierto? Porque también es un disco que es ambicioso en un sentido, pero es muy simple en otro. Sí, tiene dos instrumentos y a veces unos sintetizadores por ahí y ya. Entonces, dentro de un radar de música lo-fi también entra muy bien. Y básicamente, pues también a Astrid le planteé o hablamos un día sobre estar haciendo eso y pues hicimos la llave de una. eh, y, y esa fue un poquito como la forma en la que entré al catálogo, al distinguidísimo catálogo de Discos Cabeza. Ok, ok, genial. Justamente ya entrando de lleno en el disco, es un disco corto como creo que suelen haber sido los discos que hemos visto dentro de esta ola cantautoral, o sea, pensando en La Muchacha, pensando en José Vitola recientemente, en Briela Ojeda, en todos estos músicos locales que han estado metiéndole la lupa al asunto de guitarra y voz. Y siento que tu disco, junto con el de Briela Ojeda, un poco dijeron como es, ok, está chévere el proyecto y la ola de cantautores, pero Ujú. le metieron un poco la garra a explorar otros sonidos y otros matices que me parecen muy interesantes. Concretamente sobre el contenido del disco, el disco abre con esta canción preciosa que se llama Terror, y siento que esa canción sintetiza mucho de lo que se discute en Pueblos Futuros. Habla de el terror como al otro, ¿no? Y como a su figura y a Ujú. su cercanía, pero también como a su posible distancia. Como esto, Pueblos Futuros como, como en términos de universos, si crees que va por ahí la cosa, por el lado de pensarse en relación al otro, que también lo vemos en cortes como Tiranosaurio Rex y Ujú. en Suerte y Muerte, claramente, o crees que hay algún otro hilo conductor dentro de las canciones. Uf, bueno, esa es una pregunta áspera, porque como que requiere como esa mirada como más meta del disco, ¿cierto? Que no sé si, no sé si la ha hecho del todo. Eh, Porque es un disco que tiene un carácter muy, muy retrospectivo, que yo sé que es como medio, suena medio pretencioso como pues decir como, oh, estoy haciendo una retrospectiva, pero es retrospectivo en el sentido de que son canciones, hay unas muy viejas realmente, hay una que, Tiranosaurio es una canción que yo Desde escribí en 2009. 2009, sí, Sí. y hubo otra que se quedó por fuera que, que era de 2004, de cuando yo tenía 18 años. Hijo de pucha. Sí, no, sí, claro. Entonces también es como un poco, fue como abrir los ojos en un momento determinado, como pucha, ha pasado un resto de tiempo, he hecho un montón de canciones, no he grabado un montón, pues por esa dispersión compulsiva, eh, pero sí, en la medida en la que quiero recuperar este asunto de la voz, quiero también recuperar un montón de exploraciones de canciones y de música que he hecho en el pasado, y en el momento en el que uno las lanza ya es como un poquito... Eh, casarse con ellas y cerrar procesos como musicales y sonoros y pues de la vida, ¿no? Porque todo está atravesado como por lo vivencial. Y ese es el asunto, entonces, ya yendo como un poquito a la respuesta de lo que me preguntabas, es que pues el hilo conductor de esto tiene mucho que ver con no huirle a lo que sí le había huido haciendo música instrumental, que era un poco mostrar la experiencia personal, ¿cierto? Eso tiene que ver con que pues yo estudié composición en la universidad y en las escuelas de composición hay, y también, no sé, en otras artes, supongo, hay como una especie de, como de crítica y de distancia hoy en día con pensar la composición y la música como una cuestión confesional, ¿cierto? A nosotros nos enseña mucho a pensar en términos de materiales musicales, de sonidos, de experimentos, de, de la lógica interna de la música desde un punto de vista como racional. Y llegar uno en uno de esos contextos académicos a
a decir que la justificación de su música es simplemente la vivencia, la experiencia y lo personal, pues no, digamos que es una cosa que se rechaza un poco, ¿cierto? En esos contextos como académicos y de compositores. Precisamente por eso como que durante mucho tiempo muchas de las letras que hice eran letras que tenían como un carácter también muy experimental, o sea, eran bastante ambiguas en términos de su significado. Y también pues, digamos, hice otras cosas en música que no reflejan realmente mis vivencias individuales, ¿cierto? Y en este disco, por primera vez ya de frente, creo que sí, por primera vez, todo está filtrado por ese proceso de lo afectivo, de lo emotivo, de lo vivencial, de lo personal, incluso tratándose de una canción como Tiranosaurio Rex, que no, pues que es ficcional, de todas maneras ahí hay como una especie de sentimiento que yo puedo como relacionar con algo muy propio. Terror, ¿cierto? Otra canción que se llama Amapola, una canción que se llama Viento del Viento, son todas canciones que tienen que ver con experiencias personales en torno a un asunto y muy resuelto en mi vida y muy conflictivo en mi vida, que es el asunto del amor, ¿cierto? Y de las relaciones amorosas en general. Entonces, claro, uno no habla de eso, si uno es compositor, es una persona que no tiene por qué discutir eso públicamente, pero pues en este disco lo hice y ahí está, ¿cierto? Entonces, en realidad el asunto de la voz y de las emociones y de todo eso tiene que ver con que esto es como una especie de empelotada pública muy pasada que no había hecho. Y es como, bueno, pues aquí está el grabado a guitarra y voz al mismo tiempo, con los menores procesos de edición posibles, ¿cierto? Las canciones sobre mis experiencias, todo muy al desnudo, ¿cierto? Como muy crudo y sin maquillaje y pues lo que es lo que es, ¿cierto? Y pues ya llega un momento de la vida en el que toca como aceptar todo eso que uno es en realidad y ponerlo en público y listo. Y ese es como un poquito el hilo conductor desde un punto de vista personal, ¿cierto? Ok, ok, Mm, tremendo, tremendo. mm, Está tremendo la explicación porque siento que hay como dos tensiones muy interesantes, quizá tres. Una, pues, el hecho de que el disco se va a llamar Pueblos Futuros y realmente la ujú, mayoría de canciones son del pasado, ujú, ujú, de tu pasado. ujú, Eh, Otra segunda tensión es que quizás yo al menos atribuyo la mayoría de esta ola de artistas que se lanzaron a hacer música, guitarra y voz, o que tomaron la iniciativa después de haberlo pensado mucho tiempo, de plasmarlo en ujú. la cuarentena, ¿no? Y en los Sí. procesos de me encerré y hice reflexión sobre distintas cosas y aquí están las canciones, o incluso personas que se lanzaron, o sea, que empezaron su proceso dentro de la cuarentena. Ujú, Y esto, si bien como que se enmarca en términos sonoros dentro de esa tendencia, pues no viene del mismo lugar, ¿no? Viene de ujú, muchos lugares, de muchas versiones de ti. ujú, ujú. Y en ese sentido me gustaría preguntar, ¿por qué entonces, así suena a pregunta cliché, ¿por qué entonces el título Pueblos Futuros si hablas de Ujú. tu pasado? Uf, uy, esa pregunta está re áspera. Pueblos Futuros es una de esas canciones, como varias del disco, que son canciones de Tusa. Eh, De tu pasado horrible, o sea, que no baja para sí, seco. sí, de una Tusa re heavy metal ahí, que ya, gracias al que sea, al que esté allá arriba, a Confucio o el que sea, Al indio amazónico. al indio amazónico, ya pasó esa situación de mi vida gracias pues como a ese proceso de creativo. Eh, pero entonces, bueno, muchos temas del disco provienen de esa situación y había un tema que se llamaba Pueblos Futuros, que iba a estar en el disco, que hablaba sobre eso, ¿cierto? Eh, y yo grabé una versión de la canción la primera vez que fui al estudio, pero no me gustó mucho y luego mirando los temas, sacando y quitando cosas, me di cuenta que de pronto esa canción no iba a entrar, pero que sí quedaba re bacano como nombre del disco, ¿cierto? Pueblos Futuros. Y me quedé pensando en parte que pues, es como cercano a la reflexión que tú haces y tiene que ver sí, como este es el pasado retrospectivo de las cosas, de los temas que he hecho. Eh,
Y precisamente como ya por despejarme de toda esa música que no lancé, se abre como una puerta hacia adelante, ¿cierto? Y Pueblos Futuros es como también la manera de decir que voy a seguir haciendo canciones, es como ratificar ese compromiso conmigo mismo y, y también, pues específicamente como un compromiso con la idea de seguir sacando, componiendo y sacando. Este es un proyecto que yo lo pienso mucho como un proyecto de grabación. O sea, sí quiero tocar en vivo y todo, pero quiero centrarme mucho en ir componiendo y sacando como a lo largo de mi vida, a lo largo de los años, que espero que sea muy larga. Yo tengo como la intención de, es decir, si pudiera no me moriría nunca. Quiero seguir como vivo mucho tiempo y sacando y sacando y sacando música. Y, y pues la inspiración de eso, es importante decirlo, es un grupo que yo amo, que son Las Malas Amistades, ¿cierto? Y esos son unos manes que no han dejado de sacar música durante décadas, sí, o sea, como, y yo quiero esa vaina, yo quiero como copiarme de ellos y seguir y seguir y seguir haciendo temas, si los oyen bien, si no los oyen bien, si pasa esto, si pasa aquello, si es en el estudio de Eblis, si es como en una grabadorcita de cassette, si es en mi casa con mi interfaz, pero seguir sacando música, seguir sacando canciones, ¿cierto? Otros proyectos también los habrá, pero quiero que esto sea un proyecto de grabación. Entonces es como eso de Pueblos Futuros es como inaugurar esa visión que tengo de seguir haciéndolo, pase lo que pase. Ok, tremendo, tremendo. Ujú, Está, ujú. está muy bello eso. Está muy bello Sí, eso. Eh, gracias. yo iba a preguntar también por otro componente que creo que está presente en las últimas dos canciones, que son Indio Amazónico y Madre de Sal, Virgen de la Sal, si no se me olvidó, Señora de los Valles Señora, de Sal, perdón, señora Los Valles del Sol, sí. Señora de los Valles de Sal, que es quizás como el componente místico, ¿no? Creo que en ambas Ujú, canciones pues hay un interés por, quizás en el primero el Indio Amazónico es casi como un comercial, ujú, pero literal. sí, pero es también como una promesa, ¿no? Como de soluciones, como más allá Ujú, de la comprensión de quien escucha. Y la Señora de la Sal, pues siendo más introspectivo, parece como pues como una oración, un poco como una meditación así bien ujú. espiritual, como hacia adentro y no necesariamente buscando como soluciones y cosas, sino un poco como esa cercanía. ¿Cómo ves tú ese tema de lo místico en estas canciones? Uy, esa pregunta, te he dicho esto de todas las preguntas, pero esta también está muy chévere, porque Me alegra. eh, severo. Sí, que hay muchos entrevistadores que preguntan chimbadas, pero no, esta entrevista está chévere. Entonces, eso es videoso porque eh, cuando estábamos grabando este disco, pues fue durante plena pandemia, ¿cierto? Y pues lo que tú decías ahora, como que este formato puede que haya crecido durante estos años, durante esta época también, porque es un formato súper bioseguro, ¿cierto? Entonces, pues ahí nos veíamos con Eblis en el estudio de él y hacíamos, pues no tenía por qué haber más gente. Francisco fue a veces ahí como a hacer algunas cosas como de producción con las voces y eso. Eh, pero entonces en esas, como la situación estaba tan rara, estábamos encerrados, ¿cierto? En unos momentos, en un día estábamos grabando una de las canciones y fue durante ese par de noches cuando la gloriosa policía eh, de acá de Bogotá hizo una masacre así tenaz. No sé si recuerden esa noche, no recuerdo la fecha. Con las cárceles, como a las Sí, dos sí. semanas de que empezó la cuarentena, sí. No, pero no fue el de las cárceles, sino fue Ah, ok, en cuan- septiembre, en septiembre cuando pues hubo una retaliación cuando y, los CAIs, y sí, pasó sí. todo lo de los CAIs. Bueno, en esos días de batalla, uno de esos días fue de los días de grabación y el estudio de Bliss queda en Palermo y desde Palermo se escuchaban los bombazos en el Parkway. Y entonces era como, bueno, ya acabó el bombazo, bueno, grabemos. Y era como, ¿qué puta realidad tan loca es esta? Que estamos todos encerrados, hay una pandemia global, aquí a 10 cuadras hay
Pues hay una batalla, básicamente, porque se escuchaba como una batalla y entonces la vaina era, bueno, como, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en el mundo? Y entonces con Eblis teníamos conversaciones de qué está pasando en el mundo. Y él tenía siempre unas respuestas muy por el lado como místico, ¿cierto? O como por un lado, como de una explicación, sí, como no tan anclada en Lo lo, en lo, verificable. en lo verificable, sino como pensando mucho como en qué cosas espiritualmente están sucediendo en el mundo, que entre comillas energías se están apoderando de todo lo que está pasando. Y yo siempre tenía como una respuesta que era más racional, ¿cierto? Como no, es que pasó esto y no se puede afirmar esto, y yo así como súper clásico, liberal, como fact-checking, y, ¿cierto? Y entonces yo en esas conversaciones como que jugaba mucho el papel como, como del escepticismo, y en un punto como que igual escuchando la música, conversábamos como, venga, usted tiene como esa postura en su vida como muy medio racionalista, materialista, medio atea, pero usted está cantando sobre cosas que son muy espirituales, que provienen mucho del inconsciente y parece como si usted estuviera en contacto con otra cosa, que no tiene nada que ver con lo racional, sino con otras presencias, ¿cierto? Y para mí esa vaina fue como un golpe, como toda la vida desde Animales y con este disco, incluso con Magallanes, siempre he tenido una obsesión muy fuerte como con lo espiritual, pero también con lo metafísico. Este disco de Magallanes que es sobre la Virgen de Fátima, ¿cierto? Y como que siempre estoy como dándole vueltas a esa vuelta, pero al mismo tiempo como que no racionalizo que estoy ahí, que estoy cantando sobre eso y todo. Entonces en un pedazo como medio en chiste decían como, hey, venga, es como si usted, pues, como que otra voz o un espíritu se hubiera apropiado de usted y estuviera sacando ahí una información a través suyo, que es una forma un poco loca de verla, pero sí, hay un componente espiritual en toda la música y como medio metafísico, como medio de oración, y sobre todo en esa canción de Señora de los Valles de Sal, pero es una cosa que viene de una parte mía que es como si fuera paralela, ¿cierto? Como una especie de esquizofrenia y, bueno, no sé. Eh, y está ahí presente, y en la del Indio Amazónico también un poquito, pero la historia de esa es más curiosa porque esa canción viene de un volante que me dieron por la calle. Yo no, desafortunadamente no lo guardé, pero la letra es como una lectura textual del volantico. Entonces dice, parapsicólogo, equilibrista, consejero espiritual, sentimental, bla, 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 bla. Todo eso estaba escrito, ¿cierto? Entonces cuando yo agarré la guitarra empecé a leer eso y eso formaba como unas oraciones irregulares y entonces yo tocaba la guitarra como con un ritmo así estable, cantaba esa cosa re irregular y se formaba ahí como un jueguito rítmico chévere entre la voz y la guitarra. Eh, pero ahí, exacto, por el lado más como del humor, un poco de la sátira, un poquito, terminé igual cantando sobre cosas místicas, ¿cierto? Y religiosas. Entonces eso siempre está ahí metido en mi música. Y para cerrar, tiene que ver también con que yo vengo de una familia de militantes de izquierda, ¿cierto? Remarxistas, reateos. Entonces, en mi casa nunca se habló de eso era un poquito el tabú. Y quizás yo inconscientemente también estoy buscando válvulas de escape para poder relacionarme con ese tipo de temáticas en la música, que es como el lugar con el que, pues la cosa con la que nadie se mete, es como mi propio rollo, ¿cierto? Ok, ok, tremendo, Ujú, qué interesante. Yo creo que eh, para cerrar y siguiendo esa línea como de hablar de las canciones en gran escala, ujú. quisiera preguntarte por tu perspectiva sobre las canciones de amor. O sea, puede ser también cliché, pero siento que he hablado con varios artistas, con Brina Coya, creo que con Briela lo hablé en algún momento también, sobre por qué nos interesa tanto a los seres humanos las canciones de amor y de desamor y qué es lo que hay ahí. ¿Cómo lo ves tú? Ujú. Pucha, pues desde mi experiencia, em, tiene que ver con que esas canciones surgen como ya por una cuestión como muy ineludible de tener que decir algo, ¿cierto? O sea, mm,
Las mejores canciones son las canciones que provienen como de una urgencia, creo yo. No sé, puede ser Fela Kuti cantando contra el Estado de Nigeria, o puede ser una persona cantando sobre una situación afectiva que le está poniendo como la vida en una encrucijada, ¿cierto? Pero cuando ese sentimiento de urgencia se plasma en las canciones son más poderosas y hacen clic también con la subjetividad y con la vida que la gente tiene, ¿cierto? Y pues, pucha, como que el tema del amor es el tema más fuerte de todos porque finalmente ahí están como las incógnitas más duras con respecto a todo, ¿no? Como, pues, qué quiero, qué tipo de persona soy, qué tipo de cosa busco, no de cosas, sino de relación o de manera de sentir mis afectos busco, ¿cierto? Y el tema del amor, aunque sea manido y se hable de él de una manera muy clichésuda y ya esté muy manoseado, de todas maneras no, nadie en su vida lo puede eludir, ¿cierto? Es como un tema muy esencial eh, y siempre va a ser un tema urgente, ¿cierto? Y este es un mundo pues en el que también hay mucha violencia, ¿cierto? Y ¿cómo se diría eso? Como mucha represión de los afectos simplemente por la necesidad que la gente tiene de ir y trabajar y tener una estabilidad y sobrevivir, ¿cierto? No hay tiempo para ponerse a pensar en esas cosas muchas veces, pero siempre que uno haga esa pregunta y como que le pegue a esa herida, eh, va a encontrar problemas muy urgentes y cuestiones muy apremiantes del ser y esas canciones pues siempre van a tener un impacto muy hondo, ¿cierto? En uno y en los demás. Entonces seguirá habiendo canciones de amor por los siglos de los siglos, yo creo, mientras, bueno, a menos de que las máquinas reemplacen a los compositores y eso, pero incluso en ese caso, de pronto van a ver. Sí, claro. No, y me acordé, pero yo había dicho que era la última, pero me faltaba una muy importante y es que No, hay dos tranqui. canciones que no hemos tocado, que Uh -huh, son pues Suerte y Muerte, el segundo sencillo, y Cartac de Flechas Blancas, que uh creo que -huh, tienen en común que son como las más rabiosas, ¿no? Como uh -huh, las más alebrestadas y como que vienen de otro lugar enteramente, como de un lugar uh como más de, siento yo como de la rabia, de la reacción, de un dolor distinto también, o de simplemente como este impulso como tanático de estoy que me prendo, que me -huh. casco, que me... Sí, sí. jueputa, sí, sí, sí. Eh, ¿cómo ves tú esas dos canciones en relación al resto del disco? Como ese otro impulso. Pues es que mira que están muy relacionadas con ese impulso tanático que tú mencionas, porque esa urgencia del amor que hay en este disco, esa urgencia de hablar sobre el amor, tiene que ver también como con una especie como de pulsión muy fuerte y esto es una cosa que es complicada, ¿no? Como de abandonarse al amor, ¿cierto? Como de, me enamoré, o sea, me mandé para allá, hijo de puta, y no sé, como cuando quizás las tusas tienen que ver como con la pérdida del control un poco, como cuando uno ya ha dado una parte de sí hacia en una dirección y luego tiene que reencontrarse con uno mismo cuando, ¿cierto? Cuando ya se da esa ruptura y uno siente que pues que ha perdido algo de sí mismo. Eh, entonces esas canciones de amor de ese disco pues tienen que ver como con una cosa como también como medio tanática y como medio de abandonarse en el mismo sentido en el que en esa otra canción pues la letra dice estoy que me rayo, que me pierdo, que me como, que me tuesto, que me fumo, que me incendio, etcétera, ¿cierto? Eh, todo tiene que ver como con ya como con un desborde de la vida y de los sentimientos y de todo que ya lo está como eh, de nuevo desbordando sí a uno y las canciones vienen como a tratar de
no sé, de dejar una marca y de servirle a uno para entender esos procesos, ¿cierto? Entonces, en realidad, el disco, como te decía, es un disco súper emocional, incluso en esas letras que son un poquito más abstractas, o que son muy rabiosas, o que directamente no hablan de amor, sí hay una cuestión como de experiencia y de cómo maneja uno la experiencia y cómo las canciones le sirven para manejar esas experiencias, ¿cierto? O para dejarlas registradas. Ok. Y pues, solo como una cosa más, igual, el disco obvio, uno entra como un poquito en un conflicto, porque es un disco que, y muchas de esas canciones igual aluden a una idea como del amor romántico, ¿cierto? Y ya sabemos cómo, porque se ha escrito y se ha hablado mucho de eso y está en la discusión pública como sobre todos esos males y vicios y cosas que en términos de género no son tan positivas, creo yo, que trae consigo el amor romántico, ¿cierto? Entre ellas esa cuestión como del abandono. Pero pues igual uno creció creyendo y como con esas ideas locas sobre el amor eterno y etcétera. Y pues este disco es una manera de hablar sobre eso y también como de mirarlo con distancia y quizás transformarlo, ¿cierto? O sea, que no estoy casado con la visión del amor que hay en ese, en ese disco. Es la que tuve en un momento, pero pues ojalá este disco me ayude también a transformarlo. Ok, qué bonito esa idea de cierre pues es que Ujú. normalmente pensamos los discos simplemente, o bueno, no simplemente, pero sí como la cristalización de un proceso interior y esto pues también es como darse a uno su propia medicina, ¿no? Como crearla. Está muy bonito. Sí, exacto. Y Sí, pues crear el futuro, ¿no? Como pueblos futuros. ah, Es el sí, mismo rollo. esa promesa, exacto, exacto. Ujú. Está muy bello y el disco está muy bello, de verdad que invito a la querida audiencia a escucharlo entero. A mí en particular, Ujú. Amapola me partió el corazón en mil pedazos y Cartage de Flechas Blancas me pareció increíble, tiene unas armonías espectaculares, unas capas de voces que se les van a quedar en la cabeza. Hay una cosita, una cosa muy importante. Eh, un pilar muy fuerte de este disco es el arte. El arte lo Ah, hizo sí, Laura Vargas y pues hizo unas ilustraciones preciosas que los invito a que las vean, ¿cierto? Y que las vean en relación con el disco. Y bueno, los coros de Carcaj que los hizo Francisco también son muy especiales. Entonces, pues es una cosa de cantautor, pero es un trabajo en equipo de Discos Cabeza, de Eblis, de Francisco, de Laura y de las personas que ayudaron. Entonces, gracias a ellos, si me están oyendo. sí, clave, clave eso también, sí, muchas gracias. Pequeño detalle que se me escapaba. Pequeño detalle. Así que nada, le agradezco muchísimo a Andrés por su tiempo, a la Ujú. audiencia por escucharnos, síganos, suscríbanse, todo lo demás. Sí, Recuerden que mi nombre no es Juan Antonio Carulla, sino Juan Diego Barrera, y que nos estaremos viendo próximamente para otras entrevistas. Y nada, escuchen Pueblos Futuros, cósenselo. Y eso es todo. Listo. gracias Juan Diego, gracias enemigo, un abracito, que estén bien. Saludos Listo. a todos. Bye.